Al Señor, de hacerlo más duro y más grande. Aleluya, aleluya. Grande eres, poderoso eres, papá. Grande eres, Señor. Aleluya. Dios me los bendiga a todos. Que Dios me los bendiga más. Hoy en un día especial que estamos en la casa del Señor para adorarle, para recibir su instrucción, su palabra. Y en el día de hoy la prédica va a ser de un comienzo básico en la palabra del Señor. Y ante nada, pues vamos a presentarnos delante del Padre. Señor amado Dios Todopoderoso, estamos en tu presencia, Señor, en esta tarde, Padre Celestial, dándote la gloria y la honra, mi Señor. Rogándote tú que te dejes sentir en medio de este lugar y que hagas tú como tú quieras, papá. En este día, mi Señor, vamos a hablar sobre tu palabra. Seas tú que hablas a través de mí y no voz de hombre, mi Señor amado. Y que prepare nuestros corazones para recibir tu enseñanza y que se quede grabada en nuestro ser. Y que seamos hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el día de hoy, la palabra la vamos a descubrir el poder transformador de la Biblia. En nuestra enseñanza del día de hoy vamos a explorar cómo este libro sagrado, donde está plasmada la palabra de Dios, una palabra llena de inspiración divina, puede cambiar nuestra vida desde adentro hacia afuera. En el texto bíblico del día de hoy la vamos a encontrar en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Estoy leyendo la traducción del lenguaje actual, y aquí nos dice la palabra que esto es para los servidores de Dios que estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Eso somos cada uno de nosotros. Imaginen esto, hermanos. Estás tratando de seguir las direcciones de un GPS en un viaje por la carretera. Vas a ir a un lugar para vacacionar, pero en lugar de utilizar el GPS, vas a usar decidiste confiar y usar un mapa que está dibujado por un niño de 5 años con crayolas. ¿Qué también creen ustedes que elegirá en ese viaje? Probablemente se encontrarán perdidos, dando vueltas en círculos, o incluso al llegar a lugares completamente desconocidos. Ahora bien, mientras esto nos hace sonreír con esa imaginación de nosotros estar en un papel dibujado por un niño, supuestamente dejándonos llevar por ese papel para llegar al destino que ya habíamos decidido ir. Pero no es cierto en que a veces tratamos de nuestras vidas de la misma manera. De la misma manera, probablemente se encuentran las personas por ahí perdidas. Confiamos nosotros en nuestras propias ideas, en nuestros propios maneras de pensar, o consejos poco confiables que encontramos en diferentes lugares. Pero hoy quiero hablarles, hermanos, sobre cómo dejar de seguir ese mapa de la crayola, de los crayones que dibujó ese niño en la vida, para confiar en la guía divina y precisa que encontramos en la Biblia. Quiero compartir con ustedes cómo llegó la Biblia a nosotros. Esto fue algo una lectura que pude encontrar y quiero compartirlas con ustedes.
porque es tan importante leer las escrituras del Señor y lo que es aún más crucial, cómo hacer que el mensaje de la Biblia se convierta en algo más que tinta en páginas. Por eso es que el día de hoy la prédica se trata de la tinta al corazón. Ya la palabra de Dios está impregnada en un papel escrita por tinta. Y al leer el mensaje de la Biblia se convierte en algo más que una tinta en las simplemente páginas escritas o impresas por un printer, para que llegue a nuestros corazones y transforme nuestras vidas. Para hacer esto, nos apoyaremos en el sólido fundamento de 2 de Timoteo 3, 16 al 17, el que acabamos de leer, que dice que todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Así nos dice el Señor en su palabra. Así que sin más preámbulos, sin más extender esto, vamos a explorar juntos cómo llevar de la tinta al corazón la palabra de Dios. Vamos a sumergirnos en este mensaje nosotros juntos. Así que vamos a empezar como la Biblia, la revelación divina. La Biblia es la colección de libros sagrados que sostiene nuestra fe y guía nuestras vidas. No es un solo mero producto humano, sino una asombrosa obra de revelación divina. Primera de Corintios 2:10, Pablo nos dice: Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. En este primer punto exploraremos cómo la Biblia llegó a nosotros a través de dos aspectos cruciales: la inspiración divina y su milagrosa preservación a lo largo de la historia. La inspiración divina, la fuente de la Biblia. La Biblia no es simplemente una creación literaria de la mente humana, es un testimonio de la inspiración divina. Cuando hablamos de la inspiración divina, nos referimos a que Dios mismo guió a los autores humanos en el proceso de escribir los textos que componen las Escrituras. Estos autores, a pesar de ser seres humanos, con sus propias experiencias y personalidades, fueron instrumentos de Dios para transmitir su mensaje. Imagina a los autores bíblicos como los escribas divinamente inspirados, escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Sus palabras no eran simples opiniones personales, sino la palabra de Dios mismo. Esta inspiración garantiza que la Biblia sea verdadera, confiable y relevante en todas las épocas. Es la palabra de Dios comunicada a la humanidad. Esa es la inspiración divina. Y ahora vamos a hablar sobre la preservación a lo largo de la historia. El milagro de la Biblia. Ahora bien, no podemos pasar por alto el hecho de que la Biblia ha enfrentado innumerables desafíos a lo largo de la historia. Ha sido objeto de persecución, censura, destrucción por parte de gobiernos, imperios y adversarios de la fe. Sin embargo, a pesar de estas amenazas, la Biblia ha sobrevivido milagrosamente. Hermanos, últimamente, si están pendientes a las noticias, por causa de lo que sucedió en octubre 7 del año pasado, ese ataque que hubo al pueblo de Israel, aquí en esta nación quieren cambiar la definición de la xenofobia.
Y ahora están incluyendo, y hay un proyecto de ley que lo pueden buscar por internet, que ellos quieren eliminar ciertos versículos de la Biblia, porque dice la palabra que los judíos fueron los que crucificaron a Jesús. Un hecho histórico. En esta sociedad quieren cambiar la historia, porque si uno predica y uno dice que en aquellos tiempos, más de 2000 años atrás, hubo una persecución a Jesús, en el cual lo encarcelaron, lo maltrataron, lo azotaron, lo golpearon, lo crucificaron a llevarlo a su muerte, porque fueron los judíos que lo hicieron, ya eso es persecución contra los judíos. No podemos cambiar la historia, lo que sucedió, sucedió. Pero ahora mismo, en este siglo, en este año, se está hablando de cambiar las escrituras. La escritura se sigue hoy en día en persecución. Desde los antiguos rollos hasta los manuscritos más recientes, la Biblia ha sido transmitida a través de generación en generación con una precisión sorprendente. Son tantas profecías que desde en Génesis hasta Apocalipsis hoy en día se están cumpliendo a la perfección. Y eso solamente sucede por inspiración divina. Ningún hombre, ningún grupo de personas pueden ser tan exactos como lo ha sido el Señor a través de los siglos, a través de los milenios. Y podemos ver que los escribas judíos y los investigadores cristianos trabajaron diligentemente para copiar y preservar los textos bíblicos, asegurando que el mensaje divino no se pierda en el tiempo. Este fenómeno de preservación no tiene explicación puramente humana. Es una manifestación del cuidado de Dios por su palabra y su deseo de que todos tengamos acceso a ella. Y a lo largo de los siglos, la Biblia ha resistido la prueba del tiempo y ha llegado a nosotros de manera asombrosa, ofreciéndonos una ventana al corazón y la mente de Dios. Esa fue la lectura que yo había conseguido. Y en resumen, la Biblia no es simplemente un libro antiguo, sino la revelación divina que ha sido cuidadosamente preservada a lo largo de la historia, para que podamos conocer a Dios y seguir sus caminos. Y los próximos puntos que vamos a tocar en el día de hoy, exploraremos por qué es tan importante leerla y cómo hacer que su mensaje se arraigue en nosotros, en nuestros corazones y guíe nuestras vidas. Vamos a hablar sobre la importancia de leer la Biblia. En este segundo punto que vamos a empezar ahora, quiero profundizar la importancia de leer las Escrituras, revelando cómo esta antigua obra escrita sigue siendo relevante hoy en día como nuestra guía y fuente de enseñanza. Vamos a profundizar en este versículo que acabamos de leer de 2 Timoteo 3:16 como base para comprender cómo la Escritura desempeña un papel crucial en nuestras vidas espiritual y personal. Estos versículos nos dicen que la palabra de Dios es una guía y enseñanza. La Biblia es mucho más que un libro, es una brújula divina en la vida. El versículo 16 dice el apóstol Pablo que todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, corregirla y mostrarle cómo debe de vivir. Vamos a ver más cerca cómo esta escritura puede guiar y enseñarnos en nuestras vidas. Ese versículo dice enseñar. La Biblia es un libro lleno de sabiduría divina que nos enseña los principios eternos y verdaderamente espirituales. Nos revela quién es Dios, cómo nos ama y cuál es su plan para nuestras vidas.
En ella encontramos las lecciones de la vida que nos ayudan a comprender mejor el mundo y a nosotros mismos. Nos enseña, nos instruye, nos educa la palabra de Dios. También nos dice en estos textos bíblicos que es para reprender y corregir. La Biblia no solo nos elogia, nos exalta cuando hacemos algo correcto, sino que también nos reprende y nos corrige cuando nos desviamos del camino de Dios. Nos muestra nuestras faltas y nos anima a arrepentirnos y a cambiar. Es como un espejo, o es un espejo que refleja nuestra realidad espiritual y nos impulsa a crecer. Cuando estamos sin vernos en el espejo, no nos damos cuenta algunas faltas, tal vez la ropa tal vez sucia, se te manchó, se estás despeinado, tienes una mancha en la cara, pero cuando te miras en el espejo puedes ver esas faltas y rápidamente vas a buscar cómo limpiarte, sacudirte, peinarte para verte mejor. Así es la palabra de Dios, es como un espejo para ver las faltas que hay en nuestras vidas. Nos las hace reconocer para corregirlas, para mejorarlas y vernos mejor espiritualmente. También estos versículos nos dicen que es para instruir en la justicia. La Biblia nos capacita para vivir vidas justas y piadosas. Nos muestra el camino de la justicia, la misericordia y el amor. Nos da las pautas para tomar decisiones decisiones éticas y morales en un mundo a menudo confuso y desafiante. Un mundo que hoy en día lo que es, hay perdición, destrucción, persecución, no hay unidad, no hay amor, pero la palabra nos instruye la justicia a través de la misericordia y el amor. Y nos enseña cómo estar en comunión con Dios. Apocalipsis 3:20, mira lo que dice nuestro Señor Jesús. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Esto es la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice el Señor. Mira que estoy a la puerta, te estoy tocando y estoy llamando. Si oyes mi voz y abres la puerta, si escuchas la palabra de Dios y abres tu corazón a ella, Él dice, yo entraré en tu vida. Cenaremos juntos como amigos. Hay veces que nosotros podemos ir en una actividad del trabajo y hay X cantidad, 20, 15, 50 personas, 100 personas comiendo en esa cena o en ese almuerzo juntos y se está hablando de los logros de la compañía, pero no todos los que están ahí son amigos. El CEO, ¿verdad? El jefe grande no es tu amigo, pero el Señor dice que ustedes dos, el Señor y yo, el Señor contigo, van a cenar como amigos. Así nos lo dice el Señor. Esto es otra dimensión vital de la lectura de la Biblia, es que nos permite tener una relación más profunda con el Señor. Cuando leemos la palabra de Dios, nos acercamos a su corazón y entendemos mejor su voluntad. Y ahora les voy a hablar aquí una idea clave, lo que es la revelación divina. A través de la Biblia, hermano, Dios se revela a sí mismo, tal y como Él es. Conocemos su carácter, sus atributos y su amor infinito. Cada página nos acerca más a Dios y nos muestra cómo Él se relaciona con su creación. Y no estamos hablando solamente de los árboles, de las montañas, de los animales. Nosotros somos su máxima creación. ¿Por qué digo eso? Porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Gloria sea su nombre.
Grande eres mi Señor Jesús. Y por eso es que podemos ver cómo Dios se relaciona con su creación. También nos da la palabra del Señor dirección y propósito. Proverbios 8:33 nos dice: escuchen mi enseñanza y sean sabios, no le resten importancia. El Señor nos está dando la palabra para que la estudiemos, nos alimentemos de ella y no la pasemos por alto, no la ignoremos. No ignoren la palabra de Dios, porque es de gran valor. La Biblia nos guía en la toma de decisiones, nos ayuda a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. A medida que profundizamos en la palabra, descubrimos nuestros propósitos y cómo podemos vivir de manera que agrademos a Dios. Josué 1:8, el Señor le dijo a Josué: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mira qué específico es Dios en este versículo, que Él nos motiva a estudiar constantemente este libro de instrucción. Aquí está todo de la A a la Z para nosotros agradar al Señor, desviarnos de los caminos malos, encontrar las respuestas a nuestras preguntas. Ahí está todo plasmado. Y solamente entonces, cuando nosotros nos aseguramos a obedecer lo que está escrito en la palabra, dice aquí que prosperaremos y nos irá bien en todo lo que hagamos. Otro punto es que la palabra de Dios nos da un crecimiento espiritual. Colosenses 1:9-10 nos dice la palabra: pero esto nosotros, desde el día que lo supimos. Ahí estaba hablando Pablo cuando se enteró que ellos recibieron al Señor, ¿verdad? Cuando él se enteró eso, él dijo: no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Un niño, cuando va a la escuela y estudia y practica las matemáticas o lee historia, cuando llega a la casa o cuando coge el examen y sigue estudiando, tú le puedes preguntar qué aprendieron, le haces preguntas sobre esa materia y te va a contestar porque estuvo estudiando ese material. Si nosotros estudiamos la palabra, vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Tenemos que ser como los de Berea, que cuando iban a predicar el evangelio, ellos iban a su casa y revisaban lo que habían escuchado, lo buscaban en las escrituras para saber si era verdad lo que le estaban diciendo. Así debemos hacer cada uno de nosotros, escudriñar las escrituras, leerlas físicamente, en vez de simplemente escucharlas por un video, por un podcast, o venir a la iglesia y escucharla simplemente. Tenemos que leer las escrituras. La Biblia es un alimento espiritual que nutre nuestra fe y nos fortalece. Nos desafía a crecer en la semejanza de Cristo y nos da las herramientas necesarias para resistir las tentaciones y las pruebas.
La palabra nos dice que Dios no es Dios de tentar a nadie, pero cuando entramos en tentación, Él nos da la salida a ellas. Él no las da, está en ti en cogerlas. Escoger la salida que Dios te está dando. ¿Y cómo tú sabes cuáles son esas salidas? Si no lees la palabra. Si no lees y escudriñas las palabras, ¿cómo tú vas a saber cómo actuar en esos momentos de tentaciones y de pruebas? Así es como único podemos nosotros crecer espiritualmente, leyendo y estudiando su palabra. Podemos afirmar que la lectura de la Biblia no es solo un hábito religioso, sino un camino hacia una relación más profunda con Dios y una guía esencial para nuestra vida. Vuelvo y repito, es algo esencial escudriñar las palabras para nosotros crecer en la semejanza de Cristo. La escritura es útil para enseñar, aprender, corregir e instruir en la justicia y nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad divina. Entonces, como cristianos, debemos abrazar la lectura de la Biblia como una herramienta fundamental para crecer en nuestra fe y caminar en comunión con nuestro Creador. Para eso fue que Él nos dio su palabra puesta en este libro sagrado, como una herramienta fundamental en crecer en nuestra fe y caminar en comunión con Dios. Para eso Él nos dejó su palabra. Un tercer punto es haciendo la Biblia para parte de nuestra vida. Hay que hacerla parte de nuestra vida. En este punto exploraremos cómo hacer que la Biblia sea una parte integral de nuestras vidas y cómo su estudio y aplicación puede llevar a una transformación personal y nos capacita para dar testimonio y servir a los demás. Nos capacita para dar testimonio y servir a los demás. No simplemente tener experiencias en el Señor, crecer en sabiduría, en las cosas del Señor, conocerlo íntimamente, pero también para servir a los demás. Así el Señor lo dijo, Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y cuando nosotros conocemos más a Dios y sabemos cómo Él es y lo que Él espera de nosotros, en vez de nosotros buscar que Él nos bendiga, nosotros vamos a buscar cómo bendecir a los demás. Porque a través de esas buenas obras, de esos buenos frutos, el Señor va a darnos lo que realmente en nuestra vida necesitamos. Gloria sea su nombre. Y en este proceso vamos a utilizar pasajes bíblicos como respaldo para ilustrar estas verdades. ¿Cómo lo vamos a entender mejor? Y está en el estudio y la aplicación de la palabra. ¿Qué más conocimiento? ¿Qué más que eso? Sino que es fácil caer en la trampa de considerar la Biblia como un mero libro de conocimientos teológicos o históricos. Esto no es el Time Magazine, esto no es el Cosmopolitan o cualquier revista que podamos encontrar por ahí. Este es el libro de Dios. Y sin embargo, la Biblia es mucho más que todo lo que haya escrito en este mundo. Es una guía para la vida diaria. En Santiago 1:22 dice la palabra: obedezcan el mensaje de Dios. Y este es uno de los versículos más poderosos en cuanto a la lectura de la palabra. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Si lo escuchan, ¿verdad? Pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. En la Reina Valera dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿De qué vale que tú escuches prédicas y simplemente prédicas y no hablas a la Biblia para alimentarte directamente de la palabra de Dios?
Los predicadores somos humanos, cometemos errores. Hay veces que decimos las cosas en nuestro propio entendimiento y nos salen unas palabras erróneas y podemos herir a los demás. ¿Y cómo tú puedes verificar que lo que tú estás escuchando es correcto si no lees la palabra? Si tú no pones en práctica lo que el Señor te está diciendo en la palabra. A eso es lo que Él dice, ser hacedores. No simplemente porque el Señor te dice que guardes sus mandamientos, que ames al prójimo como a ti mismo, que te encargues de ayudar a los más necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos, que visites a los presos. ¿De qué vale que tú leas eso y no lo hagas? Que no seas un instrumento de edificación a los demás. Que no seas un instrumento de bendición al prójimo. Dios dice esto, Dios dice lo otro, ¿verdad? Pero si no lo haces, ¿de qué vale? Te estás engañando a ti mismo porque no estás haciendo la voluntad del Padre. Y este versículo nos solicita, nos pide a no ser solamente oidores, oyentes de la palabra, sino que la pongamos en práctica. Significa que debemos estudiar la Biblia de manera regular, no solo para acumular información o aprenderte las historias de Noé, de David, de Daniel, lo que dijo Zacarías, lo que dijo Job. No, la Biblia no es para simplemente aprenderte esas historias como la historia de los Estados Unidos, de la Segunda Guerra Mundial y todas esas cosas. No, la palabra es para nosotros alimentar nuestro espíritu y ponerla en práctica. Gloria a Dios. Y nos dice que es para aplicar los principios en nuestras acciones diarias. La Biblia se convierte en un mapa que nos guía en el camino de la obediencia de Dios y la transformación de nuestra conducta. Esa es la brújula divina que nos guía en todo. Y además de ayudarnos en el crecimiento, nos transforma, nos da una transformación personal. Y esa está en el poder de la Biblia. Hebreos 4:12, mira lo que dice Hebreos 4:12, lo que encontramos en estas palabras. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. ¡Wow! Allí examina la palabra de Dios en que entra en lo más profundo de nuestro ser. Examina nuestros pensamientos y deseos y deja claro, no nebuloso, no tal vez, no, nos deja claro si esos pensamientos son buenos o malos. Este versículo nos muestra que la Biblia no es un libro común y cualquiera. Es un instrumento poderoso que puede penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Cuando leemos la palabra de Dios con nuestros corazones abiertos, su palabra puede transformar nuestra vida entera, renovar nuestra mente y cambiar nuestras acciones. Nos ayuda a vivir vidas más justas, amorosas, piadosas, a medida que nos rendimos a su influencia. Permitamos que la palabra de Dios, cuando la leamos y la estudiemos, influyan en nosotros. Que no nos dejemos llevar por nuestras pasiones carnales. Si el Señor dice que eso es malo, es malo. No le busque el lado bueno, no le busque la quinta pata al gato. Si no le agrada al Señor, seamos obedientes. El mundo nos va a presentar muchas cosas que se ven que son buenas y se escuchan que son buenas, pero no se someten a la voluntad de Dios. ¿Y cómo tú sabes si no se somete a la voluntad de Dios? Cuando tú lees la palabra, la digieres, la vives, la pones en práctica, el Espíritu Santo te va a dar confirmación que eso que tú ves bonito o escuchas bonito no viene de Él. Porque el diablo a ti no te va a traer pensamientos con dudas.
te lo va a presentar de una manera tan simple y tan atractiva, con unas palabras tan bonitas que te convencen. Pero eso no quiere decir que eso viene de Dios, que esas acciones vienen de Dios. Y solamente la guía del Espíritu Santo a través de su palabra te va a dar confirmación de lo que debemos hacer en nuestra vida diaria. Y también nos dice la palabra que nos da testimonio y servicio compartiendo el mensaje de la Biblia. Finalmente, no podemos subestimar el impacto de la Biblia, el impacto que tiene la Biblia en nuestro servicio, en nuestro testimonio. Y eso aparece en Mateos 5:16, hermanos. Jesús nos exhorta de esta manera. De la misma manera, y esta es palabra de Jesús, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y la alabarán a Dios. Y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Él lo que está diciendo es que cuando nosotros damos buen testimonio y llevamos una conducta ejemplar como el Señor nos instruye y espera de nosotros, vamos a iluminar el mundo. Las personas nos van a ver en esas acciones y eso va a dar testimonio y esas personas van a darle gloria a Dios. Y uno de los ejemplos es cuando en nuestra sociedad, cuando vivíamos en nuestro barrio, tal vez éramos de una manera horrible, tal vez teníamos una manera de hablar o de actuar, tal vez hay personas que han sido drogadictos o borrachones o ladrones o traficantes de droga, que su testimonio era horrible. Estas personas se han entregado a Dios y han dado a conocer el cambio radical que Dios ha hecho en su vida. Que los que lo ven dicen, ese no puede ser fulano, ese no puede ser fulana, la que salía de los prostíbulos o la que se pasaba en la esquina. ¡Wow! Gloria a Dios el cambio que ha hecho en ese hombre o en esa mujer. Eso es lo que Jesús nos está diciendo en su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Que seamos luz en medio de las tinieblas, dando el testimonio correcto. Y esa manera de dar testimonio correcto la podemos seguir cuando leemos su palabra y la ponemos en práctica. Cuando interiorizamos el mensaje de la Biblia y vivimos de acuerdo con sus principios, nuestro testimonio se vuelve poderoso. Nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras y podemos compartir el amor y la verdad de Cristo de manera efectiva. ¿De qué vale de que tú estés hablando de Cristo, pero tus acciones demuestren lo contrario? Lo que estás haciendo es dañando la imagen del evangelio. Dirá, y eso que es cristiano, y eso que es cristiana. Mejor es, como dijo Jesús, que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. A veces podemos predicar mejor a Jesús con nuestras acciones que simplemente decir Cristo te ama. Porque de qué vale que tú digas que Cristo vive, Cristo es mi Salvador, que Cristo te ama, pero tus acciones no lo demuestran. Cuando puedes ayudar al prójimo, no lo ayudas. Cuando alguien te da un corte de pastelillo, en vez de decirle gloria a Dios, viene y le sacas el dedo. Así hay mucho. Así hay muchos que sacan la mano y lo saludan. ¿Verdad? Eso no es una manera de predicar a Cristo. ¿Entiendes? Yo he visto videos de cristianos, este es un testimonio bien bonito, que hay como lo que dice en inglés un road rage, que viene alguien, se molesta y le está tratando de hostigar y se bajan del carro a agredirlo. Y esas personas que tal vez cometieron un error, tal vez esa persona no vio por dónde iba o se tiró sin poner señal. Y cuando esa persona va donde él a hablarle mal, está bien, perdóneme, fue sin querer. Se nota la paz en esa persona.
aunque lo esté ofendiendo, aunque le esté pateando la puerta al carro, no se deja amedrentar y actuar con coraje. Ahí demuestra testimonio. No tuvo que decirle si es cristiano o no. Con su acción se nota que es un hijo de Dios. Y así debemos de ser. Y la Biblia nos equipa para hacer que las cosas, todas las cosas demás sean de una manera que refleje el amor de Dios y la compasión de Dios. Si Dios tuvo amor y compasión con nosotros, ¿por qué no podemos tener amor y compasión con el prójimo, aún en los momentos difíciles? En conclusión, hermano, la Biblia es el mensaje de Dios que ha llegado a nosotros para guiarnos, enseñarnos, transformarnos y empoderarnos. Nos da poder. Es una obra de revelación divina que debe ser más que tinta en página. Debe ser un latido de nuestros corazones y la guía de nuestras vidas. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Así que en nuestras vidas diarias tomemos la Biblia, estudiemos las Escrituras, apliquemos sus principios y compartamos su mensaje de amor y verdad con el mundo. Al hacerlo permitiremos que la palabra de Dios transforme no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Qué bonito sería de que todo el mundo, ¿cuántas casas tienen mínimo una Biblia? En casa hay como 8 o 10. ¿Entiendes? Y eso sin contar las que podemos conseguir en el celular. Pero qué lindo sería que en vez de nosotros alimentarnos de las cosas del mundo, del Amazon Prime, de Hulu, de Netflix, y leer la Biblia. Que cuando te digan, ¿saben quién es Gedeón? ¿Y quién es ese? ¿Verdad? ¿O quién era Naamán? ¿Quién es ese? Que el pastor no tenga que explicar que Naamán era un jefe del ejército del rey. Que Gedeón, Dios le dijo que era valiente y esforzoso cuando él estaba escondiendo el trigo porque venían los madianitas a robarle. ¿Cómo uno va a saber eso si uno no lee la Biblia? ¿Verdad? Entonces ya cuando tú lees la palabra y te aprendes esas historias y las estudias, el mensaje, hermano, que se predica va a llegar más efectivo a tu corazón porque sabes de qué se está hablando en la prédica. No va a ser algo desconocido. Yo les exhorto que cuando vengan a la iglesia traigan sus Biblias. No simplemente usen el celular, porque mientras están leyendo la Biblia en el celular le va a llegar la notificación de Facebook, le va a llegar el texto de WhatsApp y el titular te llama tanta la atención de que la persona que está al frente está adorando, está predicando y te desviaste del mensaje para leer el texto. Y te desconcentraste y cuando viniste a ver qué fue de lo que estaba hablando el pastor o el predicador. Pero si dejas el celular a un lado y abres las páginas, hermano, qué más lindo es que se escuche en la iglesia ese sonido de pasar las páginas. ¿Ah? Que en vez de una sola Biblia esté pasando las páginas, sean 5, 10, 15, 20 Biblias en la iglesia pasando las páginas, estudiándolas. Que cuando diga el predicador, vamos al libro de Primera de Crónicas, usted no tenga que buscar el índice para ver qué página está, porque usted sabe que está después de Jueces, ¿me entiende? O que vaya a decir, ¿dónde está el libro de Juan? Y tú no estés por allá, por donde está de la Tesalonicense, al final del nuevo capítulo, cuando sabemos que está en los primeros 4 libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Ese crecimiento de esa sabiduría
de la Escritura solamente lo puedes conseguir cuando tú le dedicas tiempo a leer la palabra. Y les exhorto, hermano, porque en la iglesia sí dice, Dios trae mensajes, pero si tú quieres una respuesta más rápida, en la intimidad, leyendo la Escritura del Señor. Ahí es donde están todas las respuestas. Ahí es donde están todos los misterios de Dios. Él te los revelará. Él te dará todos esos conocimientos que son imposibles de entender. Él te los enseñará cuando tú estás en intimidad con Él. Y les exhorto que nos alimentemos de día y de noche en este libro de instrucciones para que todo lo que hagamos nos salga bien, como dice Josué 1:8. Dios me los bendiga. Vamos para la última adoración, presentar los diezmos a la ofrenda y voy a poner esto en oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra. Rogándote, mi Señor, que tú las grabes en nuestros corazones y que pongas ese sentir y ese mover de tu espíritu en nosotros para querer alimentarnos de tu escritura. Tú las plasmaste aquí, mi Señor, para nosotros aprender más de ti. Que tengamos ese deseo de alimentarnos cada día más y más del mensaje que tú nos quieres traer a diario a través de tu escritura. Que se queden grabadas en nuestros corazones, mi Señor, y que cuando queramos encontrar una respuesta, además de presentártelas a ti en oración, podamos encontrar tu respuesta en tu escritura. Que no dependamos de lo que dice el hermano, lo que dice el pastor, lo que dice el video en YouTube o en las redes sociales, sino que dependamos de la lectura de ella. Palabra dulce, palabra de corrección, de instrucción, de rectitud, que es el espejo donde nos enseña lo que estamos haciendo mal y cómo corregir y enderezar nuestros pasos. Gracias, Señor, yo te lo pongo en tus manos a cada uno de tus hijitos, mi Señor, para que nos sigas instruyendo a través de tu Espíritu Santo. Te lo pongo en tus manos, mi Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.